Le damos la más cordial bienvenida a esta semana del posgrado UCSC 2021, una actividad organizada por nuestros programas de posgrado, en la que compartirán charlas gratuitas de diversas temáticas atingentes, por supuesto, a todas las áreas del conocimiento que desarrolla nuestra actividad. Será una semana cargada de conocimientos, de experiencias, reflexiones y por supuesto diálogos, y por eso los invitamos a revisar nuestra parrilla programática de actividades a través de nuestro sitio web posgrado.ucsc.cl y también a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como posgrado UCSC. Le pedimos por favor a los asistentes que mantengan sus micrófonos silenciados y que pueden realizar sus consultas a través del chat y también las pueden hacer a viva voz. Somos un grupo pequeñito, por lo tanto hay más confianza, no tengan temor en activar sus micrófonos y poder realizar sus consultas. El día de hoy presentaremos la charla Ante un Estado ausente, sociabilidades de progreso, intelectualidad y el proyecto universitario de Concepción de 1910 a 1950. Esta charla es dictada por el académico, el doctor Rubén Elgueta Reyes. El señor Reyes es doctor y magíster en Historia de la Universidad de Concepción, profesor de Historia y Ciencias Sociales y licenciado en Educación por la Universidad San Sebastián. Sus líneas de investigación se asocian a la historia cultural y teoría de la historia. Actualmente participa como académico colaborador de nuestro magíster en Historia y hoy mismo ha recibido el premio a la excelencia académica por la Universidad del Desarrollo, por lo cual lo felicitamos y le entregamos nuestro aprecio, nuestro cariño de manera virtual al académico que hoy día acaba de recibir su premio. Sin más que agregar, dejo con ustedes entonces al doctor Rubén Elgueta. Muy buenas tardes, adelante, comience nomás su presentación. Muy buenas tardes a todos los asistentes, a cada uno y cada una de ustedes. Agradecer a Montserrat y por supuesto también al posgrado UCSC por esta oportunidad que se nos brinda de presentar una investigación, antecedentes de ella, justamente enmarcada en un contexto de investigación de posgrado, valga la redundancia, como lo es una parte de lo que fue la tesis doctoral que defendí hace bastante poco tiempo. En tal sentido, el hecho de poder presentar esta investigación también da cuenta de algunas líneas en las que, desde luego, para quienes están abriéndose camino en la investigación en historia, poder ir repensando algunas problemáticas que son de carácter fundamentales, como por ejemplo lo que es la figura del Estado. Hay varias tesis respecto a esta, y también cómo esta idea de un Estado presente en ciertos momentos de la historia tiene o no una directa interacción con una sociedad que por supuesto se va a ir manifestando, se va a ir movilizando o derechamente organizando para conseguir ciertos propósitos en las épocas que podemos estudiar a través de la historia. Entonces, revisitar y analizar esta figura del Estado, la sociedad y al mismo tiempo con un concepto mucho más acabado como lo es la sociabilidad es también una necesidad por cuanto nuestra investigación en el ámbito de la historia, en la historiografía, el tema sociabilidad ha estado, quedó un poco estancado. Hubo algunos trabajos de la Fundación Mayo Góngora que publicó un libro hace algunos años atrás y lo que fue la investigación del historiador Cristian Gasmuri de la Universidad Católica de Santiago con su texto El 48 chileno, y ahí, más allá de esas investigaciones, esto no tuvo un gran desenlace ni una posterior eh, relectura de estos temas. Por lo tanto, me pareció importante reforzar ese elemento y presentarlo, desde luego, en una investigación en la cual nos pueda mostrar ciertos aspectos de las sociabilidades y formas de sociabilidades en el contexto de la historia contemporánea. Paralelamente también eso se vincula con la dimensión cultural y también por los grandes discursos que existían en el siglo XX respecto al progreso, por cuanto igualmente hay que hacer ahí una percepción, un análisis a lo que es cómo se entendían estos grandes metarrelatos, estos grandes esquemas de épocas, a partir de la teoría de la historia que desde luego también aporta elementos para poder esclarecer y analizar estos fenómenos. Entonces, esta idea de un Estado ausente, sociabilidades de progreso, intelectualidad, justamente a partir de lo que fue la creación de la Universidad de Concepción como un evento
que se materializa desde los vecinos, desde ciertas sociabilidades, como siendo una de las más importantes la masonería de Concepción, aclarar un poco este mito que existía, así que efectivamente es una universidad masónica o no, pero más allá de eso, entender también cómo interactuaban estas redes sociales, estos intelectuales que por supuesto compartían un perfil histórico, eran intelectuales en su mayoría de clase media, la primera generación de a veces de egresados universitarios, preferentemente la Universidad de Chile, o las escuelas normales, las cuales, por cierto, fueron encontrando esta necesidad y levantar además un proyecto a partir de responder al difícil acceso que para ese tiempo existía de los habitantes de Concepción a la educación universitaria. Entonces, la presentación a grandes rasgos es a entender dos, dos aspectos fundamentales de la sociabilidad como características de análisis, entender un poco lo que es la historia de la masonería de Concepción en proporción al trabajo que vamos a desarrollar, eh, cómo se enfoca la idea de las sociabilidades a partir de lo que es la microhistoria, que es un área de conocimiento, un enfoque conceptual, preferentemente para el caso nuestro, que nosotros la vinculamos a figuras como Carlos Ginzburg, que es la línea de la microhistoria italiana, que busca justamente analizar fenómenos históricos desde una perspectiva alejada del centro, pero sin perder de vista el discurso central también y cómo éste se repercute y se materializa en los escenarios locales. Por lo tanto, sin perder la perspectiva del centro, esto no es una historia regional que eleva y exacerba los valores de lo propio, sino que busca entender esta dinámica histórica a partir de varios elementos y varios factores que están interactuando en un proceso histórico. Daremos una mirada resumida en cierto sentido a lo que es la realidad de la Concepción de la primera mitad del siglo XX, 1910-1950, características de estas sociabilidades masónicas de la ciudad y a fin de cuentas cómo ellos van a levantar este proyecto universitario y un balance final para ir comprendiendo esta idea de las sociabilidades frente a lo que es este discurso, esta idea del Estado. Hay varios desafíos pendientes de ir trabajando en este sentido y confiemos en que las nuevas propuestas de investigación que se están levantando en este tiempo a propósito de los estudios de sociabilidades, de las cuales he podido tener mayor conocimiento en la Universidad de Concepción, solo por nombrar a un par de autores más, el profesor Fernando Venegas, que hizo una investigación importante respecto de la sociabilidad en Limache, y actualmente la doctora Natalia Baeza, candidata a doctora de la Universidad de Concepción, académica nuestra, que está estudiando las mutuales, y mucho más no hay. Entonces, por lo tanto, constituye un desafío interesante y la idea es que ojalá estudiantes, en este caso de pregrado y del posgrado, evidentemente puedan irse acercando a esta temática y aportar desde luego a nuevas líneas de investigación. El concepto sociabilidad, ¿de dónde procede? Y específicamente, ¿por qué lo utilizamos para analizar a la masonería? La sociabilidad es una investigación desarrollada principalmente durante la primera mitad del siglo XX a partir de la sociología y las ciencias sociales en general, trabajaban este concepto y estudiaban estos grupos humanos a partir de distintas técnicas, como por ejemplo la etnografía, entre otras posibilidades, y fue el historiador francés Maurice Agullon, coloco la fotografía porque de pronto a veces uno tiene la costumbre de nombrar autores, citarlos, pero no los visibiliza, entonces creo que es importante ver los rostros a veces de los historiadores, e historiadoras también, y fue Mauricio Agullón quien hace un primer acercamiento de este concepto y lo lleva a la historia. Investigaciones como el Círculo Burgués, paralelamente las sociabilidades en Francia y varios otros estudios han permitido ir recabando aspectos y elementos del actuar de una comunidad determinada a partir de un grupo que específicamente obedece a dos directrices. Por una parte, una sociabilidad libre, espontánea, que se puede generar en un grupo de vecinos, de amigos, que tiene características podríamos decir, informales, a otra de carácter más bien formal, con una estructura de trabajo, con un reglamento, con una declaración de principios, donde podemos encontrar los distintos tipos de círculos literarios, círculos científicos, círculos burgueses, como son las investigaciones que hace Agullon particularmente, y al mismo tiempo, por supuesto, las logias masónicas, los círculos académicos, intelectuales y todo lo que implique una organización de carácter formal, aun cuando una no excluye la otra, sino que muy por el contrario,
la sociedad siempre está viva, va interpretando ciertas cosas y por supuesto encuentra en estas formas de sociabilidades una expresión con algún sentido en común que a fin de cuentas se va elevando desde las grandes problemáticas de su época. Por tanto, estas sociabilidades también se expresan, y así lo hemos podido ir observando en esta investigación y también comparativamente con otros estudios, cuando a veces existen grandes necesidades que en este caso de Chile en particular el Estado no ha logrado satisfacer. Bueno, y ahí entran estas sociabilidades desde sus distintos espacios a poder resolver los problemas. Los clubes en general parten también como puntos de encuentro. Hablemos además de los cuerpos de bomberos, que son estudiados en profundidad por el historiador Cristian Gasmuri en su texto El 48 chileno, y tan importante es estudiarlas que a fin de cuentas nosotros podemos constatar, gracias a la investigación de Cristian Gasmuri, que por ejemplo sociabilidades como los cuerpos de bomberos, las logias masónicas, y al mismo tiempo eh, todo lo que es la sociedad, lo que fue la gran sociedad de la igualdad, tuvieron tal influencia que repercutieron en todo lo que es el espectro político del siglo XX. Por tanto, estudiar desde una dinámica microhistórica fenómenos que no se ven en los grandes discursos, sino en sus interacciones en los puntos locales respecto de este gran centro, es una posibilidad interesante de poder ir abriendo estos temas, ¿ya? Pero efectivamente hacer una gran historia de esto que denominamos el asociacionismo es lo que impulsa desde luego ir comprendiendo además estas dinámicas locales de lo que es el centro y la periferia, esta tensión a veces que uno lo observa y es más contemporáneo, sobre todo en los tiempos actuales. Todos nos quejamos de este centralismo exacerbado, y a fin de cuentas parte de eso se entiende justamente en estas líneas de investigación. Entonces la sociabilidad, como lo he planteado en forma resumida, ha tenido sus aportes, como lo decía, a través de Cristian Gasmuri principalmente, y las investigaciones más contemporáneas del profesor Venega y la profesora Baeza y quien les habla, pero de todas formas hay otros aspectos que tenemos que ir considerando dentro de un grupo humano. Y aquí quiero tratar de ser lo más claro posible, porque entiendo que acá no todos son del ámbito de la historia, y voy a ir en ese sentido abriendo el puente de conexión. A ver, en general, toda forma de organización humana tiene ciertas prácticas, tiene, por así decirlo, ciertos elementos comunes que tienen que ver con el simbolismo, prácticas compartidas y una cierta cotidianidad. Simbolismos que desde luego están demarcados en la forma en que nosotros nos organizamos, en una sala de clase, en un tiempo presencial, alumnos, el profesor en el escritorio, hablando, una presentación. Si nosotros colocamos ese símbolo como elemento representativo, nos da la intención de que es un espacio universitario o al menos un aula, por expresarlo de esta manera. Ya distinto va a ser esta pandemia que nos muestra las pantallas y quizás alguna presentación de fondo, también nos da a entender que hay un cierto elemento que apunta a un aula. Pero paralelamente hay otras cosas que también están en función de estos simbolismos, de este club que se reúne, de esta junta de vecinos, y estudiar históricamente estas prácticas también implica en ir comprendiendo desde lo cultural cuáles son estos espacios, cuál es la distribución, por qué se sientan de una forma, por qué siempre las damas primero y los caballeros después. Todo eso, que nos parecen cosas tan a veces naturales, tienen un trasfondo histórico, y sobre todo cuando lo observamos desde sociabilidades como la masonería, donde hay simbolismo, donde hay prácticas, donde hay ritos de por medio. Eso también tiene una razón de ser y tiene también a apuntar a un elemento que habló hace varios años atrás la escritora Judith Butler, que es la famosa teoría de la performatividad, que dicho en términos mucho más claros, es el correlato que existe entre los valores de una comunidad y las prácticas cotidianas que se hacen respecto de ello. Esto usted lo puede enfocar incluso, para decirlo en formas muy claras, en una misa, el católico, la conducta del católico, el rito católico, cuánto de eso se expresa en la persona, en la conducta, en los códigos éticos, y en realidad la iglesia, en cualquier tipo de credo religioso, uno encuentra simbolismos, encuentra aspectos que tienen una dimensión histórica, ¿ya? Sea estas, por supuesto, organizaciones religiosas o laicas también, como lo es el caso de la masonería. Por lo tanto,
Enfrentar esta sociabilidad, incorporar este elemento del espacio, pero también esta práctica valórica, también supone otro antecedente. Y esto yo siempre lo planteo de una manera muy clara porque se ha enlodado bastante esta categoría de análisis que ha sido un aporte fundamental en las ciencias sociales, la que es las famosas relaciones de género. El género en la historia, ¿ya? Hay voces quizás un poco no, que no han tenido una profundización del concepto, pero que esto es ideología de género, y se estira el concepto para allá y para acá. La ideología de género no existe, porque el género tiene que ver también con una identidad cultural, un trasfondo, y no hay ideología en ciertas aristas como de ser varón del siglo XXI. Son prácticas que se van construyendo y que van teniendo un correlato también con lo que es la historia. Ser varón de 18 años a principios del siglo XX no es lo mismo que ser varón de 18 años hoy en día, por dar un ejemplo, o dama, o ser hombre o mujer. Habían roles asociados que tienen una dimensión histórica que tienen que ver y tienen que estudiarse desde esa perspectiva, ¿ya? El joven de 18 años hoy es mayor de edad, a principios del siglo XX, si no tenía 21 años o no era casado, difícilmente se podía entender que tenía una suerte de posibilidad de ser ciudadanos, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, esas cosas van más allá del blanco y el negro y necesitan, por supuesto, una problematización y un análisis que desde luego permita ver estos patrones que además, desde la historia del estructuralismo, lo social, lo político, lo económico y lo cultural a veces no se deja ver en el detalle. Y en ese aspecto, entonces, además, la microhistoria y los estudios de sociabilidad en general tienden a visibilizar a sus actores, ¿ya?, de los procesos. Visibilizar quiénes eran estas mujeres, quiénes eran estos varones. Y es un poco también entrando en diálogo a lo que es el contexto actual, posmoderno, por así decirlo, si es que compartimos esta visión de la historia, en la cual el hecho de forzar una categoría de análisis, esto es, por ejemplo, el sujeto popular o construir la identidad de un obrero, de pronto a veces es demasiado homogéneo y no muestra las sutilezas que de pronto tiene el obrero de Concepción que a lo mejor no tiene el de Santiago o el de Valparaíso. Entonces hay un contexto cultural de base que hay que trabajarlo y por lo tanto, asociado a esta dimensión espacial, es entender esta dimensión histórica, cultural, de estos personajes que están siempre en cambio, ¿ya? El historiador Dominique Lacarpe escribió un texto clave para entender esto, que es la historia en cambio, la historia en tránsito. El cambio es lo más constante que tenemos en la historia, haciendo un poco este juego de palabras. Bien, entonces, finalmente, entender esta mirada de la sociabilidad, que además tiene un impacto en los 90 porque emerge desde la gran caída de los metarrelatos del siglo XX y se proyecta, por tanto, en esta línea de la microhistoria italiana que busca problematizar las grandes construcciones y el legado de la historiografía, la investigación histórica del siglo XX, y darle una dimensión a veces multicultural, es lo que de pronto nos permite a los historiadores e historiadoras entrar en diálogo con otras áreas del saber, como por ejemplo la sociología, una corriente que estuvo generando mucho que hablar, que son los estudios culturales, lo cual sin salirnos de la disciplina, porque en lo personal no estoy de acuerdo con la interdisciplinaridad en esos términos. Yo creo que uno hace el aporte siempre desde la disciplina de base, y se van viendo estos problemas y se van analizando en distintos momentos. Y quizás para comprender esto en un contexto más bien cultural e intelectual, la figura de Foucault y estas representaciones, ¿cierto?, nos muestran que ya se ha perdido el sentido de la historia, del cual nos hablaban los historiadores de la primera mitad del siglo XX y del XIX, sino que hay muchos sentidos, muchas miradas y muchas variantes que deben enfocarse a partir de su perspectiva histórica. Llamémoslo posmodernismo, algunos han hablado, como el caso de Simon Bauman, modernidad líquida, etc. El caso es que se ha complejizado poder categorizar y unificar a sujetos sobre la base de una categoría estática. Hay que entenderlos con cierta flexibilidad también. Y esto es aún más importante para entender las sociabilidades. Por tanto, esta realidad compleja, desde luego, esta sociedad que se ha visto claramente como heterogénea,
que de pronto muestra otros colores, otros matices que no los teníamos considerado en los discursos históricos, es lo que nos también se expresa a partir de esta resistencia, esta crítica al centralismo en general, en la política, en el Estado, y desde luego esto también ocurre en lo que es la organización de las personas, en las sociedades. Por tanto, ver estos problemas micro, si bien son elementos de riqueza y de oportunidades de investigación, pero paralelamente no podemos perder de vista el centro. Esto no es tampoco investigar negando el Estado, sino que en ciertos momentos de ausencias, la sociedad se organiza y busca cumplir propósitos. Y una cuestión elemental, incluso lo podemos trabajar desde la historia de la Universidad Católica, de la Santísima Concepción, que es más que es una sede que se desliga de la Pontificia Universidad Católica, sino que habían esfuerzos desde los años 60 en adelante, de católicos que querían tener una universidad también con estos principios en la ciudad de Concepción. Entonces, el esquema es bastante similar. Entonces, dejando un poco de lado lo que es el aparataje teórico, que es un poco más complejo, hay que comprender entonces qué pasaba en Concepción para poder entender el contexto en que surgen las universidades, la universidad en este caso, y paralelamente la sociabilidad masónica comienza a hacer su trabajo y a resolver ciertas problemáticas, principalmente vinculadas al tema educacional y al tema sanitario. Concepción, el 1910, hay un álbum del centenario que se nos muestra a una ciudad orgullosa de los 100 años de independencia que se estaban celebrando para el 18 de septiembre de aquel año. Se nos mostraba, por cierto, aires carnavalescos, la prensa nos muestra, nos exhibe que muchas sociabilidades también, las mutuales, entre otros espacios de agrupación, generaron carnavales y ciertas actividades que permitieron conmemorar este evento. Sin embargo, por una parte, si bien eso es una realidad histórica, también había otro trasfondo importante que no aparece en el manual del centenario y que las fuentes, desde luego, las omitían porque no eran lo que interesaba expresar en esta época. Siguiendo la tesis de Mario Góngora, se nos muestra este historiador que escribió un texto que lo recomiendo, por cierto, lo puede ser leído no solamente para historiadores, sino por cualquier ciudadano o ciudadana. Es bastante transversal el texto, el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Él hace una reflexión y presenta que es justamente el Estado, a partir de sus distintas directrices, lo que va a crear la idea de una nación unitaria en Chile. Y paralelamente él es un defensor de una cierta idea que no están los elementos muy concluyentes de decirlo, que en Chile en realidad hubo un estado de bienestar. Hay historiadores como Góngora que defienden este principio, habemos otros que tenemos en realidad ciertas diferencias con eso, porque la cantidad y los eventos del siglo XX no nos muestran un estado de bienestar con las características que este debiese concebirse como fue en Europa. Podríamos proponer una definición de estado de bienestar para Chile, pero ya esa es otra discusión. Sin embargo, se vivía por los años 1910-1950, pero en la primera parte, una cierta efervescencia. Los colores patrios, revistas Zigzag y otros espacios más, por cierto, mostraban este sentido de unidad y de pertenencia a una nación única. No obstante ello, 1910 también es una época de muchos contrastes, y aquí hay otro autor, Bernardo Subercaseaux, nos analiza además que esto no fue solo felicidad, de hecho fue muy poco de felicidad, porque el grueso de la población estaba viviendo problemáticas que eran de una condición y de precariedad que desde luego no se ha vuelto a ver en Chile, afortunadamente. La cuestión social, la migración campo-ciudad, el estado de mendicidad con el cual se vivía en la sociedad chilena por los sectores más bajos estaba generando desde luego un problema sanitario, ¿ya? La ciudad de Concepción tenía dentro de sus problemáticas la necesidad de tener un hospital, un hospital que fuese también de carácter clínico y que permitiese entregar una medicina mucho más avanzada a los desafíos del siglo XX. Estaba el Hospital San Juan de Dios, que la prensa local y varios autores también han definido como un espacio en absoluto atraso, ¿ya?
y entre otras problemáticas que son importantes también de considerar. Nosotros vemos hoy en día una sociedad también que ha ido cuestionando la estructura política. Bueno, 1910, 1920, todos estos primeros 20 años, a nivel de Concepción y a nivel nacional, por cierto, se estaba viviendo el ocaso o la crisis del famoso régimen parlamentario, ¿ya? Que desde luego es y va a significar la decadencia de la oligarquía política en el Estado y el ingreso de las clases medias que van a tratar de presionar por la reforma, y entre ellos la figura más sensible es Arturo Alessandri Palma, que va a ser el primer presidente de clase media, descendiente de inmigrantes, a todo esto, que va a tratar de darle un nuevo aire a una nueva reforma a lo que es el Estado. También dentro de la perspectiva cultural e intelectual surgen los nacionalismos en Chile como corriente de pensamiento, que eran bastante híbridos, en el sentido de que no podemos clasificarlos de izquierda ni de derecha ni de centro, sino que más bien expresiones culturales que buscaban rescatar lo propio de la sociedad chilena, y los vemos en la literatura, los vemos por supuesto en la política también. Como también lo declara Subercaseaux en su tercer tomo, que es la época del nacionalismo, ¿ya? Dándole una impronta a lo que va a ser también una influencia trascendental para la política de Chile, ¿ya? Entonces, en estos contrastes, justamente los más nacionalistas, los escritores de la crisis y entre otros más que evidentemente denunciaban, entre ellos Enrique Maquiver, que para verlo desde un personaje de Santiago, radical y también masón, critica desde luego la oligarquía a través de su gran discurso sobre la crisis moral de la República como un elemento de muestra, y paralelamente va estableciendo que hay una necesidad importante de reformas que atender. Por lo tanto, Concepción estaba en ese sentido viviendo ciertas problemáticas, apuntando a la cuestión social y al mismo tiempo exigiendo y necesitando además personal profesional, sobre todo en el ámbito médico, para poder solucionar sus problemas de base. Y en ese sentido entra en acción un integrante de la logia de nombre Paz y Concordia, que actualmente todavía está funcionando, que es este médico de Los Ángeles, Virginio Gómez, y paralelamente en las discusiones de la logia masónica y de la logia fraternidad número 2, que eran las dos más antiguas de Concepción, comenzaron a organizarse y a buscar la posibilidad de resolver dos problemas fundamentales: la educación, ¿ya? Y por otra parte la educación universitaria, moderna, que tampoco la Universidad de Chile, a juicio de ellos, se estaba entregando de manera adecuada, y además el traslado a Santiago implicaba otra problemática para los habitantes de Concepción, y paralelamente, y aquí es donde entra la novedad, crear un espacio que dé mayor apertura a la mujer universitaria. Y este punto es bastante relevante porque efectivamente la Universidad de Concepción en sus años fundacionales va a ser la primera institución de las tres que existían, la Universidad de Chile y la Católica de Santiago, la Católica de Chile, que va a tener un cuadro de estudiantes, mujeres, por sobre o bordeando el 80%, y en carreras que no son del todo tradicionales para la mujer. Dentística, que es odontología, como se le conocería actualmente, química industrial, carreras también como, bueno, enfermería, por supuesto, farmacia, ¿ya? Que claramente eran espacios más bien vinculados a carreras de varón. Entonces eso ya también va a generar otra problemática, porque esta universidad va a surgir sin el apoyo del Estado y guardando ciertas proporciones y ciertas diferencias además con las organizaciones más conservadoras del país, que desde luego no entienden por qué tanta mujer entra en masa a estudiar a un campus universitario. Y aquí encontramos, por tanto, una publicación del Diario El Sur del 20 de enero de 1919, avanzando un poco más en el tiempo. Voy a presentar una muestra de cada fuente porque son variados los aspectos que trabajar, y ahí muestra efectivamente lo esencial de la importancia para las mujeres que entren a la universidad a estudiar una carrera profesional. Paralelamente, la masonería, dentro de sus revistas, la Revista Masónica de Chile, que circuló entre el año 1925 en adelante, todavía está, entiendo, vigente. En estos primeros 50 años del siglo dedicó varios trabajos, varias publicaciones, reportajes al tema mujer. Ya en algunas de estas
por ejemplo, en esta, particularmente dice mujeres francmasones, ya se estaba hablando de la importancia y la necesidad de que se aprobara el 1931, que se aprobase el voto universal para las mujeres y la igualdad de condiciones en ciertos discursos que por lo demás para la época eran bastante avanzados en proporción a lo que podría ocurrir en una sociabilidad de puros varones, porque la masonería en la que estudiamos en este sentido es compuesta íntegramente por varones, aun cuando sí en los años 30, 1940 en adelante habían sociabilidades masónicas mixtas, varones y damas, y posteriormente una que se fundó ya en la década de los 80, pero con algunas manifestaciones también en los años 30, que es una logia exclusivamente de mujeres, donde los varones no podían entrar. Entonces hay una gran debate, la mujer simbólica, la acción masónica, se van mostrando, tratando un poco de concientizar la importancia del rol ciudadano de la mujer y de la idea desde el porvenir de ella y en función de lo que es el progreso, que como concepto es el gran destino manifiesto del siglo XX. Todos hablan del progreso como el ideal a alcanzar, como una constante dentro de la sociedad. Por tanto, todos estos artículos resumían y atendían a esta participación femenina en la vida pública. Algunos tienen autores o autoras identificadas, otros simplemente firmaban con las iniciales o simplemente eran escritos que aparecían tipo columnas de opinión, pero no, como es práctica o era común en las revistas y prensa antiguas, no se colocaba el nombre del autor necesariamente. Bien. Sociabilidad masónica y entender también cómo se da esta práctica desde elementos resumidos del simbolismo y cómo interactúan en este sentido. La fotografía, si nosotros la podemos ver, este salón que está acá, corresponde al templo masónico de acá de Concepción, ubicado en calle Castellón 500, a la altura al frente de Almacenes París, no sé, yo creo que es el 550 o 560, más o menos. Este es uno de los salones principales, que desde luego muestra varios aspectos que cuando tuve la oportunidad de visitarlo me dieron una breve descripción de qué se trataba. Es una gran cantidad de simbolismo, el compás y la escuadra, el tablero del damero, que se muestra el blanco y el negro como un contraste entre la oscuridad y la luz, que la persona, el iniciado en este caso, como ellos le denominan al masón, transita siempre entre luz y oscuridad y varios aspectos. Las columnas al ingreso y columnas por los contornos que representan, bueno, no se alcanza a ver la fotografía, pero un techo azul que representa el universo. En el fondo, todo el universo está representado en este espacio. Paralelamente, dentro de las expresiones performativas, hay 3 grados simbólicos que son como ellos denominan a esta forma de masonería, aun cuando hay otro aspecto que es ya del capítulo, me parece, del grado 4 hacia el 33, que ya tiene que ver con otras esferas, pero lo que más se reconoce como a nivel de masonería internacional son 3 grados simbólicos: el primero de aprendiz, el segundo grado que es compañero y el tercero que es maestro masón. Por lo tanto, en esa estructura, en esa jerarquía, hay varios símbolos que desde luego dialogan, como lo es, por ejemplo, la antorcha que vemos acá, que es la luz de la sabiduría que viene desde el oriente, según lo que ellos me explicaban, y irradia todo lo que es a todo el espacio del templo, entendiendo el oriente como una construcción cultural arquetípica desde donde viene toda la sabiduría, ¿ya? La sabiduría oriental. El compás y la escuadra, desde luego, y este destello de luz, que por cierto también implica esta responsabilidad de los masones de tomar esta luz y distribuirla por el mundo. Acá tenemos una ilustración que expresa el ritual de iniciación, una persona vestida de blanco, vendada, donde hace un juramento en este libro que es una Biblia, la Biblia representativa de todos los saberes y creencias de Occidente. Por eso ellos utilizan la Biblia, las 3 luces: libertad, igualdad, fraternidad, que tiene que ver con los valores republicanos, o como ellos lo presentan también, sabiduría, fuerza y belleza, muy propio de este legado de la Revolución Francesa, también explicitada en estos símbolos. No son símbolos necesariamente propios de la masonería, pero desde el contexto del iluminismo, siglo XVIII en adelante,
son elementos compartidos por varias formas de sociabilidad, no solamente la masonería. El compás y la escuadra también está presente en las mutuales. Ustedes los pueden visibilizar en algunas organizaciones, incluso algunos sindicatos de trabajadores tienen algunos símbolos muy similares. Pero por lo general esto va más bien a organizaciones creadas a principios del siglo XX. Bueno, desde esta arista, en paralelo, se busca crear un espacio universitario que permita abrir a la sociedad de Concepción, a las mujeres, a los varones, que por supuesto también pudiesen ingresar, y al mismo tiempo tenía que ser un espacio universitario laico, dialogante, porque se entendía que en esta Concepción y en esta sociedad en cambio del siglo XX, la pluralidad religiosa era un fenómeno clave. No solamente, ya se dieron cuenta, ya se habían dado cuenta que el Estado no podía ser católico, apostólico romano, sino que habían otras expresiones religiosas que producto de la inmigración de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, desde Europa, vinieron a manifestarse en Chile. Por lo tanto, en ese sentido, para no dar preponderancia a ningún elemento religioso en particular, sino que fuese algo transversal, declararon que la universidad tenía que ser fundada sobre los valores laicos. ¿Cómo opera este proceso? Desde el año 1917 en adelante, la Logia Paz y Concordia, número 13, que es va con el número asociado al año de fundación y paralelamente al orden de antigüedad, comienza a elevar una red de contacto con varias logias del país, con las logias de Chillán, Santiago, hasta llegar a la Gran Logia de Chile, que es la que administra a toda la masonería de varones vigente en esta época. Y cierto, hay otras organizaciones más, masonería mixta y femenina, pero la Gran Logia de Chile es la que atiende a los varones en sí, logias masculinas, y comparten esta idea y van a generar ciertos seminarios y organizaciones para llevar adelante este proceso, pero que no se note que sea masónico, sino que sea para la sociedad de Concepción. Para ir avanzando en el tiempo y también a ir abriendo, dejando cosas para las conversaciones, aquí hay 4 intelectuales masones de Concepción que tuvieron un rol importante a nivel fundacional. Por una parte, el profesor normalista Darío Salas, que desde luego va a inaugurar con la cátedra de Química Industrial, él era químico, profesor normalista y a la vez estudió la pedagogía en química en la Universidad de Chile. No habían posgrados en esa época, por lo tanto, usted con el pregrado, con el título universitario, podía hacer maravillas, podía ser un intelectual, podía trabajar en la industria. El posgrado es una experiencia muy posterior, yo diría que casi contemporánea. Por otro lado, el naturalista, que lo vemos en la fotografía, Carlos Oliver Schneider, también destacado, que por supuesto hizo un aporte clave en lo que tiene que ver con las ciencias naturales en general, en la Facultad de Medicina principalmente, fue profesor de anatomía, de origen uruguayo, avecindado en Chile con su familia de joven, y al mismo tiempo uno de los profesores precursores y también miembro de la masonería local. Acá tenemos quizás un personaje mucho más conocido, una foto más de los años 50, 60. No es fundador, pero sí formó parte también de lo que es la gran tradición de la Universidad de Concepción, el rector Edgardo Enríquez Froden, y acá abajo Ottman Wilhelm, que también profesor de medicina, que tiene una trayectoria y una connotación clave dentro de esta sociabilidad en Chile, y por supuesto en Concepción. Acá tenemos un detalle, donde entendemos la ausencia del Estado, a fin de cuentas, en los orígenes de la universidad, con un contraste también en imágenes. Aquí vemos un elemento quizás llevado a las cifras, que el significado hoy en día, más allá del aporte, va por otra línea. Aquí podemos entender que es finalmente Concepción, la sociedad de Concepción, trabajadores del Banco de Concepción, sociedad de minas, y algunos aportes, por supuesto, del curso fiscal de leyes, del liceo de hombres, empleados del banco, el colegio americano, pero expresiones de la sociedad que van a aportar y van a llevar adelante este proyecto. Aquí no vemos ningún aporte del Estado y no lo vamos a ver tampoco, más allá de las becas que van a existir posteriormente, hasta que la universidad se consolida y logra establecer una autonomía académica. Porque los egresados tenían que de todas maneras ir a defender sus exámenes de grados a la Universidad de Chile. Bueno, algunos quienes estudiaban Derecho lo hacían en la Corte Suprema,
también avalados con el control de la Universidad de Chile, paralelamente apuntando desde luego a poder ampliar y también ir buscando recursos. Se crea la Lotería de Concepción, vigente hasta el día de hoy, que es la que va a mantener y sostener a la Universidad de Concepción hasta que el presidente Carlos, bueno, en ese tiempo dictador Ibáñez, emite un decreto que permite autorizar el funcionamiento de esta lotería para que así la universidad pudiese continuar con sus bases creadoras. Entonces la sociabilidad masónica, más allá de los roles y el rol activo y protagónico en general, buscó personas para la rectoría también, como es el caso de Enrique Molina Garmendia, que si bien no era masón, pero tenía una visión de universidad laica y que desde luego podría darle un buen sustento al proyecto. Esta fotografía de acá, que pertenece al archivo de Carlos Oliver Schneider, es el antiguo Museo de Historia Natural, vigente hasta el día de hoy, ubicado en las dependencias del Templo Masónico de los años 1930. Castellón, casi llegando a lo que es hoy día Almacenes París, siempre ha estado en el mismo lugar, y esto se abría a la comunidad para que las personas pudiesen contar con un espacio, cuidar el museo, y las logias, por supuesto, abrieron este pasillo para poder presentar las piezas de colección. Entonces siempre han tratado de esta sociabilidad de un poco ir abriéndose a la comunidad para resolver quizás muchas de las situaciones de concepción en las cuales el Estado no estaba llegando tan directamente. Aquí tenemos la primera fotografía de las estudiantes de farmacia de la Universidad de Concepción, 1919, todas presentes en el archivo AFUDEC, para que, entre paréntesis, doy el aviso. El archivo AFUDEC está publicando documentos históricos, está escaneando todo y poniendo a disposición de los investigadores que lo necesiten sin tener que entrar al campus universitario, sino que colocar esos archivos y ponerlos a disposición, además para facilitar el acceso a la investigación, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que los estudiantes que estén con necesidades de fuentes, la página web de la Biblioteca de la Universidad de Concepción, Luis David Cruz Ocampo, tiene varias ya cosas que se han ido digitalizando. Bueno, si bien esto es una mirada muy sintética respecto de este proceso, pero siempre es necesario ir acotando algunas directrices para ampliar estos estudios de sociabilidad. Eh, la riqueza que permite esto, como lo hemos ido afirmando, está en entender estas expresiones microhistóricas, que si lo queremos ver en una representación más clara, es como ver la piel de un elefante a través de un microscopio. Lo dijo hace algunos tiempos atrás Carlos Ginzburg, me parece, si no, la memoria no me falla. Con el microscopio se ven detalles que no se ven a simple vista, pero al quitar el microscopio se ve otra perspectiva más bien amplia. Entonces, esos detalles, ese diálogo entre lo micro y lo macro, entre elementos de carácter más bien del detalle minucioso a lo general, es lo que permite este enfoque para sacarlo derechamente de un problema de la región. Paralelamente, esto es una posibilidad de superación del estructuralismo en la historia. No todo es historia social, económica, política, cultural, sino que hay más aspectos que pueden ser problematizados e investigados en este sentido. En el fondo está puesta también por estudios de carácter prosopográfico. Alguien pudiese hacer una buena investigación microhistórica de sociabilidades, por ejemplo, de las organizaciones estudiantiles universitarias que tampoco se han investigado en profundidad, entre otras las juntas de vecinos, que ahí también hay un desafío pendiente que requieren de investigarse. También conceptos que tienen que ver con homosociabilidades, sociabilidades compuestas por personas de un mismo sexo, un poco hablando de esta definición binaria que tenemos de lo femenino y lo masculino, los centros de madre, etcétera, todas posibilidades de investigarse a partir desde la microhistoria y de la vigencia de los estudios de sociabilidad, que insisto, hay un amplio espectro por avanzar. Paralelamente profundizar en los estudios locales, sin exacerbar la región como algo, como lo más importante. Yo tengo mis diferencias con quienes plantean que Concepción es la ciudad o el espacio de la independencia exclusivo. Me parece que hay otros factores que considerar para llegar a conclusiones tan categóricas. Es más amplia la realidad y por tanto
seguir entendiendo que las organizaciones, la perspectiva en este caso de los estudios de género en la historia, permiten construir y permiten historizar eh, qué implica ser varón, qué implica ser dama, qué implica ser niño o niña en una determinada época, aportando desde luego los estudios de la vida cotidiana y otras posibilidades de investigación que, insisto, están esperando que se puedan trabajar y seguir avanzando en esa arista. Finalmente, esta relación Estado, que a fin de cuentas gatilla que las sociabilidades se movilicen, esta ausencia del Estado, yo recojo aquí un testimonio que me comentó el profesor Fernando Venegas, cuando él estaba haciendo su investigación en Limache, estaba entrevistando a, a personas que estaban asociadas a la actividad del tomate, entre otras áreas más que generaban vínculos de sociabilidad, y al conversar respecto del Estado, una de las personas, una mujer de hecho, una trabajadora, le responde: mire profesor, en realidad para mí el Estado y la relación Estado y sociedad tiene que ver con lo siguiente: el Estado es el padre ausente que fue a comprar cigarros y nunca volvió, por decirlo en términos coloquiales, y la madre es esa sociedad que tiene que organizarse, que tiene que cumplir y tratar de sacar adelante a estos hijos o estas, para poder llevar el sustento y que tengan un mejor pasar que el de ella. Entonces, esa es como la interacción que uno puede observar de pronto. Cuando el Estado a veces no puede llegar en ciertos momentos de la historia, hay una sociedad que se organiza a través de sus formas de sociabilidades, etcétera, y que van a ir buscando estos propósitos y objetivos para resolver estas problemáticas de base. Entonces, en esa arista, entender estas trayectorias históricas de las sociabilidades de concepción y llevarlas ante la figura del Estado, también nos permiten cuestionar y dar una mirada reflexiva a lo que es la idea del Estado. Con esto termino. Hay tres tesis, o cuatro diría yo, tesis que tienen que ver con el Estado, digamos, constructor de Góngora, el Estado represor del cual habla Gabriel Salazar, y yo diría que también hay un Estado que a veces marca las reglas, pero no llega a tiempo, y es el que justamente falta todavía por explorar como dimensión, que es el elemento de ausencia que, como trato de concluir, busca a la sociedad que se organice y trate de conseguir ciertos resultados y propósitos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, académico. Veo que se han conectado varios: a Camilo, Matías Ramírez, Victoria Jara, Felipe Lara, Catalina Soto, Constanza Yáñez, que había llegado temprano. También veo algunos académicos conectados, al jefe del programa, el Magíster en Historia, el doctor Manuel Ramírez, que lo saludamos también. También de Filosofía está el académico Marco Antonio Ramis, así que les agradecemos por conectarse hoy día y quedamos abiertos a las consultas que tengan los asistentes. Lo pueden hacer a través del chat, pueden activar sus micrófonos. Somos poquitos, así que no hay ningún problema en que pueda realizarse una especie de diálogo en esta circunstancia. Así que ahí dejo la palabra a quienes quieran activar sus micrófonos. Mientras tanto se deciden, vamos a enviar a través del chat una encuesta de satisfacción de acuerdo a su parecer respecto a esta exposición. Para nosotros es importante tener esta información para saber en qué mejorar, ¿cierto? Para saber si les gustó o no, para ir haciendo más actividades de este tipo. ¿Ya? Ahí Joana acaba de enviar al chat la encuesta de satisfacción y les pido que se den un tiempo también, no necesariamente ahora ya, pero sí para que lo puedan responder. Ahora sí, no sé si hay consultas del público. Parece que quedó ahí sí. Profesor Manuel, adelante. Siempre que nadie pregunta, me toca preguntar. Tengo dos acotaciones. Por lo demás, muy interesante la charla, me gustó bastante. Yo trabajo siglo XIX y periodo colonial, y siempre es un agrado escuchar lo que pasó después. Uno no domina mucho la historia contemporánea, como que se enfrasca mucho en los tiempos del antiguo régimen.
Y claro, me salen algunas dudas. El tema de la periodicidad, por ejemplo, que establece Rubén desde finales del siglo XIX hasta la década del 50. Y mi pregunta es esa, ¿por qué la década del 50 marca un quiebre? Y quizá vinculado con la respuesta que me vaya a dar viene la segunda pregunta, y que el tema central de su investigación, el rol del Estado. Porque veo que se detiene mucho en el tema de las sociabilidades, pero no se escucha mucho el problema del papel del Estado, a qué se debe la ausencia del Estado. Y mi pregunta va en ese sentido es si él nota una continuidad en este problema hasta el presente, si ese Estado ausente sigue estando ausente, o si por el contrario han habido ciclos, porque a mí se me hace que lo que se ve en la década del 20 no es lo mismo lo que ocurre luego en la década del 50, donde Concepción se transforma de hecho en uno de los epicentros del proyecto económico desarrollista en el país. Y hay una transformación profunda de lo que es la economía y la cara incluso visible de la ciudad de Concepción y la región de Concepción a cómo está hoy día Concepción, que se parece mucho más a cómo estaba hace 100 años atrás, y agregaría hace 200 años atrás. Pero como no es tema de la discusión, no quiero parecer cíclico, pero entonces mi pregunta, la primera es sobre por qué la década del 50 como el fin del ciclo, y la segunda, si él considera que estamos en un escenario similar, si siempre el Estado está ausente o si por el contrario han habido momentos de más ausencia y otros de más presencia. Eso. Bien, agradezco a Manuel su consulta, pues la verdad es que me permite explicar lo que pasa después, que claramente no lo podemos presentar del todo, pero sí es bueno referirnos en un contexto también mucho más acotado y más de resumen. A ver, el periodo de 1910-1950 tiene que ver específicamente con tomar el hito del centenario de la República en este marco de esta festividad, en los discursos del Estado y por supuesto el correlato de lo que ocurría con la sociedad de Concepción. Y finalmente el año 1950, entendiendo que hay un cambio en el Estado, hay una reforma importante, y lo veo porque ahí ya uno ve los primeros frutos del estatismo desarrollista de quien fuera el primer presidente radical, ¿no es cierto?, Pedro Aguirre Cerda, con quienes los masones de Concepción particularmente tuvieron mucha cercanía por el Partido Radical, porque además Aguirre Cerda era masón. Y el segundo presidente que vendrá después, que es Juan Antonio Ríos, de acá de acá de Concepción, miembro de la misma logia también que levanta la universidad. Entonces, este proyecto de estatismo desarrollista, además, acompañado de lo que fue el terremoto del 39, que aparentemente precipitó las cosas para poder impulsarlo, permite permite ver un cambio relevante, porque además esto va a tener una repercusión a nivel universitario, como lo es algunas décadas después, 1944, si la memoria no me falla, con Gabriel González Videla, otro presidente radical, también masón, que va a elevar la Universidad Técnica del Estado, la famosa UTEM, que va a reforzar también esta necesidad de generar mano de obra técnica actualizada para lo que es esta industrialización que se está dando en Concepción, esta segunda industrialización, porque la verdad es que Concepción tenía industria desde antes del Estado, de esta política del Estado, lo ha presentado el profesor Massey en muchos de sus trabajos, pero aquí hay una política un poco más consolidada, además orientada a un cambio en el modelo económico chileno. Ya este desarrollo, este cambio del desarrollo hacia afuera al desarrollo hacia adentro, ¿no? La idea de una industrialización. En esa línea, entonces, uno observa este cambio. Yo lo quise tomar en 1950 atendiendo a los frutos de ese proceso en general. Y que vemos también que muchas de estas, o al menos buena parte de estas grandes temáticas que se discutían, este discurso del progreso, llevado a lo material, en este sentido, aparentemente estaba comenzando a llegar ya a Concepción con este cambio. Ahora, respecto del rol del Estado, adicionalmente tenemos una crisis acá, que es desde luego el régimen parlamentario, que a raíz del golpe del 11 de septiembre del año 24, y que es historia conocida para varios, lo que es partiendo por el ruido de sable, todo este proceso
que a fin de cuentas van a liderar los caudillos de Alessandri y el caudillo también militar de Ibáñez, que van a cambiar, van a terminar con una nueva constitución finalmente, que es la del 1925, es un aspecto que desde luego nos muestra el escenario en el cual el Estado tiene un rol que se hace insuficiente, más allá de marcar las reglas. Hoy en día, curiosamente, desde octubre de 2019 en adelante, estamos frente a una problemática no igual, pero similar. Estamos cuestionando el rol del Estado. ¿Qué Estado queremos? Y hay un proceso constituyente, por cierto, que en el fondo una de las grandes respuestas que nos va a tener que ofrecer es qué Estado se requiere en Chile. Sigue funcionando el concepto del Estado unitario, quizás tomar algún elemento del federalismo, vaya a saber uno en qué termine esto, hay una discusión ahí. Entonces, guardando las proporciones, hay un cuestionamiento al Estado que es muy similar al que ocurrió en esta época, que estábamos haciendo referencia, y en esa arista, en esa dimensión, y aquí hay que hacer otro paréntesis, 1919, 1920, o la pandemia de gripe española, que paralelamente parece que los cambios constitucionales o las necesidades de reforma vienen acompañados de las pandemias. Entonces, a fin de cuentas, el rol del Estado de la ciudadanía chilena lo cuestiona de alguna cierta forma, y en esta búsqueda de generar un itinerario, yo diría que hay un Estado más que ausente hoy, yo diría que a veces un poco ineficiente, que se queda corto y que necesita de la reforma. Y entonces en esa lista voy haciendo yo la comparación. Parece que quedó clara la respuesta al profesor. Sí, muchas gracias. No sé si hay otra consulta de los chicos que están hoy día conectados, por ejemplo, Camilo, Matías, Victoria, Constanza, Catalina. Aprovechando esta instancia, me gustaría ver si los animo a encender sus cámaras y a tomar la fotografía oficial de esta actividad. Ahí a Constanza, Catalina, Alma, al académico Marco Antonio Ramis, porque hoy día se conectó, dedicó parte de su tiempo también en estar con nosotros en la charla, así que si lo animo a prender sus cámaras y para tomar la fotografía oficial. A la cuenta de 3 pueden hacer reacciones, pongan sus mejores caras ahí. Ahí está, muchas gracias. 1, 2 y 3. Ya, quedó excelente la fotografía y va a ir a nuestras redes sociales. Bien, si no hay más consultas, agradecemos enormemente la participación de nuestro expositor, el doctor Rubén Elgueta, por estar hoy día con nosotros. También los felicitamos por el premio que acaba de recibir. Y bueno, les agradecemos a todos su asistencia, a los chicos que hoy día se conectaron, a los académicos también que hoy día están participando con nosotros, y por supuesto los invitamos a seguir participando esta semana de posgrado. Ya nos queda mañana con la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina, y nuestra actividad de cierre este jueves presencial en el Campus San Andrés, donde están también invitados los académicos, por supuesto también, así que esperamos verlos ahí y poder disfrutar de un momento presencial que hacía tiempo que ya y era necesario, ¿cierto?, tener estos acontecimientos. Así que muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Ahí gracias Catalina también a ti.